Hermanos queridos, feliz sábado. Qué alegría verlos en esta mañana del Día del Señor, aquí en su casa, para adorar juntos, para aclamar, orar y recibir las bendiciones que son miles las que Dios tiene para cada uno de nosotros. Me honra y es un placer para mí grande que el Dios me haya dado la oportunidad de estar en su casa como portavoz del Señor para transmitir su palabra en el contexto de la oración. Durante unos 15 o 20 minutos vamos a estar hablando acerca de la fe y acerca del poder de la oración. En el libro de Mateo, para los que hayan traído sus Biblias, vamos a buscar en el libro de Mateo el número perfecto. ¿Cuál es el número perfecto? El 7. Y vamos a buscar en el versículo que tiene el número perfecto también, el doble perfecto, Mateo 7, 7. Y vamos a escuchar allí lo que Dios dice. El Dios hecho carne, Jesucristo, el Cordero de Dios, Él mismo fue el que dijo estas palabras registradas en el libro de Mateo capítulo 7 y versículo 7. Y esa palabra de Dios se puede aplicar a la experiencia espiritual de nosotros si tan solo tenemos fe. Dice la palabra: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Palabra de Dios. Apreciados hermanos, yo estuve leyendo un libro que me impactó una de las declaraciones mucho. El libro dice: cuando lleguemos a la eternidad, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de cosas que en este mundo podríamos haber tenido y haber disfrutado, pero que no las tuvimos solo porque no las pedimos con fe. Y cuando yo leí esa declaración, llegó a mi mente cómo relacionar esa declaración con Mateo 7:7. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Es palabra de Dios. Esta no es la promesa de un político que quiere ganar adeptos. No es tampoco la declaración de un demagogo que quiere quedar bien con los demás. Es Dios hecho carne, Jesucristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, quien desafía a la iglesia rumana en esta mañana y me desafía a mí para que nosotros creamos de todo corazón que la oración tiene poder. Hay una declaración que se repite mucho: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. Si mucha oración es mucho poder, esta iglesia que dedica el sábado unos minutos para orar, le está garantizada a esta iglesia el poderío del cielo
proveniente del dignatario del universo, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Cuántas cosas en esta mañana hay en tu mente que pudieras pedir? Tal vez pedir por los hijos, quién sabe, pedir por trabajo, tal vez pedir por algún familiar en Rumanía o en cualquier otra parte del mundo. A lo mejor debes pedir por ti mismo porque quieres vencer una adicción, vencer un pecado, vencer una tendencia. Sería bueno que nosotros pidiéramos el poder del Espíritu Santo en nosotros, porque este mensaje va a terminar así como empezó el Pentecostés, con la lluvia temprana. Dios ha garantizado la lluvia tardía, pero Dios nos habla a través del Espíritu de profecía que debemos pedir con fe el poder del Espíritu Santo, porque Cristo mismo ha dicho en su palabra: Dios está más dispuesto a darnos a nosotros el poder del Espíritu Santo que lo que tú como papá y mamá estás dispuesta a dar a uno de tus hijos. Yo les voy a hacer una breve historia de uno de los pastores de mi país. Este pastor no era un pastor fuerte, grande, no era un pastor delgado, no tenía una voz tampoco impresionante, era una voz media ronca y que no se oía mucho por la ronquera, pero aunque no tenía esas gracias, el hombre tenía una fe tan extraordinaria que hacía cosas que otras personas no podían hacer. Ese pastor ya no vive, descansa en el Señor, pero el nombre de él era el pastor Roberto Cols. Y este pastor Roberto Cols, un hombre rubio, de estatura mediana, bien delgadito, hermanos míos, desafiaba a Satanás y desafiaba los problemas y las dificultades en una manera tan extraordinaria que las historias de este hombre mucha gente no la cree. Algunos creen que se está exagerando cuando se habla de él. Y yo le voy a hacer una de las historias que no es la más impactante, pero que revela cuán importante es el versículo que acabo de leer: pedid y se os dará. Este pastor ya estaba muy viejecito y lo querían jubilar porque ya le daba lástima verlo a él como pastor, visitando a los miembros, llamándolos por teléfono, recibiendo a recién llegados, tratando de ayudarles en sus primeros pasos. Era tremendo ese hombre y ya estaba muy viejecito, y los pastores entendían que él debía descansar, pero él no quería descansar. Así que un día se reunió la junta de pastores de la conferencia o asociación, no sé cómo ustedes dicen por acá, y para jubilarlo. Y él se enteró que se iban a reunir esa mañana para jubilarlo. Como no se quería jubilar, se apareció en la reunión y tocó la puerta, y cuando tocó la puerta que abrieron, allí estaba la figura del pastor Roberto Cols, a quien iban a jubilar, y ni siquiera saludó. Levantó su mano y dijo: yo sé que ustedes están reunidos aquí para jubilarme, y les voy a decir algo: no me voy a jubilar, y la mayor prueba de que no me voy a jubilar es que cuando yo descienda de este piso, debajo de la planta de palma de jardín que hay allí en el jardín de la conferencia, voy a orar y le voy a pedir a Dios que cualquiera de ustedes que tenga el valor de levantar la mano en aprobación de que yo me jubile, que esa mano que levante se le seque. Así dijo. Y después que dijo eso, esa declaración tan pavorosa y tan terminante, miró a todo el mundo en una mirada recorriendo todos los rostros de la gente y dijo: he dicho. Dio la vuelta, comenzó a bajar las escaleras. Los pastores de la plana mayor que estaban reunidos lo vieron bajar y llegar hasta la plantica de palma de jardín que él había dicho que iba a orar. El hombre puso las dos manos en la parte de atrás de su cuerpo, descendió la cabeza en señal de oración y comenzó a mover los labios, y ellos lo estaban mirando por la persiana, por la ventana, allá abajo, orando a Dios. Y cuando el pastor, el presidente de esa comisión,
que hoy descansa también en el Señor, pastor Alejandro Delgado, dice: hermanos, el pastor Coles ha hablado que no se va a jubilar, pero nosotros entendemos que debe ser jubilado. Cualquiera de ustedes que esté de acuerdo que el pastor reciba un merecido descanso y su jubilación, por favor, levantar la mano derecha. ¿Quién la levantó? Y ustedes son adivinos. Los adivinos no pueden entrar en el reino de los cielos. Nadie les se atrevió a levantar la mano. Y nadie levantó la mano siendo pastores, porque sabían que si esa mano se levantaba se le iba a secar de verdad, porque el hombre tenía una fe que lo que pedía Dios se lo daba. Porque él no pedía nada en sus deleites, no había nada que él pidiera que fuera algo personal de grandeza. No, las cosas que pedía siempre estaban relacionadas con su trabajo y su ministerio para ayudar a los demás. Hermanos míos queridos, nadie levantó la mano. Ese mismo pastor, estando predicando en una iglesia, Roberto Coles, cuando terminó el sermón del mediodía, ustedes saben que en nuestros países se acostumbraba a los hermanos visitantes invitarlos a alguna casa nuestra a almorzar si estaban visitando y no eran de la iglesia. Y cuando él salió, que terminó de saludar a los hermanos, habían 5 hombres que se quedaron merodeando el frente de la iglesia, esperando que alguno de los hermanos los invitara a almorzar. Pero nadie los invitó. Así que el pastor, cuando los vio allí, le dice: hermanos, ¿nadie los invitó a almorzar? Ellos dijeron no. Y para más desgracia, en la casa del pastor Coles no había nada de comer, porque en los países comunistas se pasa mucha hambre, y en nuestro país la comida era planificada por una libreta. No sé si ustedes entienden eso, no sé si lo usaron un día en sus países o no, pero en nuestro país usaban una libreta pequeña, una cartilla, y ahí anotaban el poquito de comida que usted tenía derecho a comprar por mes. Así que a los 15 días la gente no tenía casi nada de comer, había que estar inventando, y ese era el fin de mes. En la casa del pastor no había nada de comer, y le dice a estos hombres: hermanos, ¿nadie los invitó a almorzar? No. Y añade: ¿les gustaría almorzar en mi casa? Y los hermanos dijeron: bueno, si usted nos invita a almorzar, pastor, muchas gracias. Así que salieron para la casa, no como aquí, salieron caminando, porque aquí en este país, como en mi país, allá donde yo vivo ahora, los zapatos se utilizan para intercambiar entre el freno y el acelerador. Pero en mi país los zapatos se usaban para caminar de verdad. Así que salieron caminando para allá, para la casa del pastor a almorzar. Y hermanos míos queridos, déjenme decirles que esos 5 hombres, miren, la esposa del pastor Coles, cuando vio que para su casa iban 5 miembros de iglesia a almorzar y en su casa no había nada, les voy a preguntar: ¿ustedes saben cómo se ponen las esposas y las mujeres cuando nosotros los esposos invitamos a personas a la casa sin avisarles a ellas? Bueno, eso es en América. Aquí en Rumania, aquí las rumanas son más nobles, se alegran muchísimo de eso. Y hermanos, dice la esposa del pastor Coles, estaba indignada, estaba enojada, porque lo que había hecho su esposo de ponerla en ese aprieto. Y los esposos sabemos cuando nuestras esposas están molestas, aunque se estén riendo. Y el pastor Coles leyó en el rostro de la esposa que la cosa estaba muy mala, pero buscó un mecanismo de defensa y fue meterse entre todos esos hombres y estar todo el tiempo hablando entre ellos para que la esposa no lo sorprendiera. Pero las mujeres son proverbialmente pacientes para esperar el momento de oro y dar el macetazo en el centro de la cabeza. Así que agarró a su esposo en un ángulo perfecto y le preguntó casi entre los dientes: ¿esos hombres para dónde van? El esposo, el pastor Coles, cuando se vio atrapado por la esposa, buscó otro mecanismo de defensa y fue a hablar altísimo para que los hombres oyeran, para que esto les sirviera de defensa. Y dice: mi amor, ¿a dónde van a ir esos hombres? A la casa a almorzar. Los hombres miraron a la cena, la mujer se sonrió, pero eso no había tal risa. Cuando llegaron a la casa, se sentaron los 5 hombres en la sala y la esposa del pastor Coles también se sentó. Y el pastor le dice: mi amor, ellos vinieron a almorzar
hace falta preparar la mesa. Miró a su esposo de arriba abajo, se fue a la cocina y le dice al pastor a esos hombres: quédense aquí que voy a ayudar a mi esposa en las cuestiones del almuerzo. Cuando llegó el pastor a la cocina, su esposa estaba esperándolo para el segundo sermón de ese sábado. Y le dice a su esposo: un pastor debe ser honesto, un pastor debe ser cívico, un pastor debe ser transparente. Si aquí en la casa no había nada que comer, ¿por qué invitaste a esos hombres a comer aquí? Y no invitas a uno ni a dos, sino a 5. ¿Qué van a comer ahora? Y él le dice: aquí no hay platos para arroz. Sí hay fuente para el arroz. Pon la fuente para el arroz. ¿Hay fuente para la ensalada? Pon fuente para la ensalada. ¿Hay algún tipo de platillo para el postre? Pon todo lo que tengas en la mano. Óigame bien, los miembros de esta iglesia que han venido esta mañana para saber el poder de la oración y lo que significa pedir y se os dará. Dícele el pastor: pon lo que tengas en la mano, porque cuando la mano del hombre termina, comienza la mano de Dios. ¿Sabe qué? Ella puso la vajilla del banquete y cuando todo estaba listo, llamó al pastor y le dice: mi amor, trae a los invitados, todo está listo. Cuando llegaron a la mesa y se sentaron, oigan, hermanos míos queridos, en la mesa había de todo, menos comida. Los hombres miraron aquel almuerzo tan extraño y pusieron cara de risa. Y dice el pastor: voy a orar, voy a pedir a Dios. El que no tenga fe, no tenga pena, levántese y váyase. Yo quiero orar en esta mesa solo con personas de fe. Y saben, empezó el pastor a orar una oración sencilla. Dice: Señor, como nunca antes necesitamos que en esta mesa haya un milagro y que quede demostrado aquí que hay Dios en los cielos. Tenemos hambre y tú puedes proveer esa comida. Por tanto, te pido que bendigas los alimentos en el nombre de Jesús. Y cuando dice te pido que bendigas los alimentos en el nombre de Jesús, un toque en la puerta. Y cuando hace así, que mira el pastor, dice: un momentico, toca en la puerta, pero él estaba orando. La persona que tocó se dio cuenta que estaban orando, no dejó de tocar, pero tan pronto dijo: en el nombre de Jesús te pido estas cosas. Inmediatamente la señora volvió a tocar. Era una hermana de la iglesia. El pastor dice: déjeme ver quién está en la puerta, para tocar la puerta, tocando la puerta. Y cuando fue allí a la puerta, ¿sabe quién era? Una hermana de la iglesia. El esposo de ella no era de la iglesia adventista de Séptimo Día, pero trabajaba en el Ministerio de Comercio Interior que repartía los alimentos para toda la nación de mi país. Y dícele la hermana: Pastor Coles, lo que me ha sucedido. Mi esposo no es de la iglesia, pero cada vez que le pido algo para la iglesia, él me lo concede. Le dije a mi esposo que quería preparar un banquete para una familia de 7 personas. Mi esposo me trajo de todo. Hice un banquete, pastor, pero que eso es algo grande. Y con el hambre que se está pasando en mi país, usted sabe que yo voy a tener que botar ese banquete porque me acaban de llamar diciendo que no pueden venir. Y me da dolor tirar esa comida. Y he venido aquí a su casa, pastor, para ver si usted sabe si hay alguna familia que pudiera disfrutar esa comida. ¿Qué le parece? El pastor Cole dijo: hermana, la casa que usted busca es aquí. Y ella se asombró que en la casa del pastor no había comida y dice: pastor, ustedes no. Y él dijo: sí, hermana, no tenemos almuerzo. Y cuando dijo no tenemos almuerzo, el pastor bajó la cabeza, las lágrimas empezaron a salir, porque muchas veces ustedes creen que los pastores son almacenes de energía, almacenes de fe, almacenes de dinero, y los pastores somos seres humanos que a veces necesitamos que la mano de alguno de ustedes se ponga a nuestro hombro y al menos diga: pastor, estamos orando por ti. Le dio dolor que su pastor no tenía comida. Y tienen alguien ahí en la casa para ir a buscar la comida. Y dice: sí, tenemos aquí personas. Y dice: pues vamos conmigo. Salieron a esos hombres detrás de esa dama. Llegaron a la casa. Buscaron la comida que estaba quedada allí en la casa. Y para que ustedes queden confirmados que cuando Dios dice
pedid y se os dará. Lo está diciendo con toda conciencia de que si usted tiene fe y usted confía en Dios, estas oraciones que estamos haciendo aquí en la iglesia, las oraciones que ustedes están haciendo en su casa, las oraciones detrás del volante, las oraciones en su centro de trabajo, las oraciones en la universidad porque quiere ser un profesional, las oraciones para tocar un instrumento con virtuosidad, Dios la va a contestar porque Dios no miente. Y Él dice en esta mañana: pedid y se os dará. ¿Llevaron la comida? Para la casa del pastor Coles. Y hermanos, yo termino diciéndoles: cuando Dios hace las cosas, siempre las hace completas. La misma cantidad de platos que la esposa del pastor Coles en su ironía había puesto en la mesa fueron exactamente los que se necesitaron para cubrir un banquete aparentemente quedado, pero preparado de antemano por alguien que en esta mañana te dice a través de su palabra: hermano rumano, hermano español, hermano cubano, hermano de donde seas, visitante que todavía no eres miembro de la iglesia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque Dios tiene poder. ¿Habrá algo que tendrás que pedir en esta mañana? ¿Habrá alguna cosa en esta mañana, ahora mientras tú me estás escuchando sentado allí? ¿Habrá alguna cosa en tu corazón mientras escuchaste esta palabra de pedid y se os dará, y te gustaría pedirla con fe en esta mañana? ¿Te gustaría, aunque sea por una vez, confiar en Dios? Si es así, ahora van a haber unos minutos de oración y Dios va a representar esos minutos de oración con una respuesta poderosa en tu vida que va a afectar tu experiencia espiritual si tan solo decides pedir y esperar recibir. Que Dios te bendiga y que esta reflexión haya encendido la energía de tu fe en tu corazón y que en esta misma semana puedas ver la mano de Dios.